rugido del dragón relámpago. Capítulo 44. Más planes. Solo digo, protestó Erebus levemente. Parece un poco precipitado, ¿no? Casi me llevé la mano a la cara. No tienes talento para el dramatismo, ¿verdad? No. Sí, vale, refunfuñé, provocando una ráfaga de risas de todos en la cocina. ¿Me ayudas, Clark? Ah, ¿ahora quieres mi ayuda? Clark lo miró con irritación. Creía que solo era el musculoso sin cerebro. El lacayo. El matón sin cerebro. Él. Está bien, está bien. Levanté las manos en señal de rendición y forcé una sonrisa extremadamente falsa. Lo siento, Kent. ¿Me perdonas? Él simplemente me devolvió la mirada, sin comprender. ¿Por favor? Lo intenté de nuevo. No, dijo en tono monótono. Oh, dije con tristeza. Ah. Vale. Ya veo. Entonces sonreí, y Clark me imitó. Oye, ¿dónde está Baltazar? Preguntó Sirius, y se me borró la sonrisa de la cara. ¿No te lo dije cuando envié mi Patronus? Pregunté con seriedad, intentando recordar las palabras exactas que había dicho en el estado de pánico y delirio en el que me encontraba tras mi escape. Dijiste que unos científicos muggles te hicieron algo, respondió Sirius con cautela, y todos murmuraron entre sí, sin saberlo. Sí, dije, y me arranqué las vendas, dejando al descubierto mi brazo derecho escamoso y negro. Ahora es parte de mí. ¿Quieres decir? Sirius se detuvo un momento, intentando no quedarse boquiabierto. ¿Lo que hiciste en Temen Niru fue permanente? No, no lo fue, negué, negando con la cabeza. O, al menos, no se suponía que lo fuera. Basta decir que los científicos muggles han aprendido algunos trucos. Baltazar siseó un rápido hola, el sonido salió del agujero en mi palma derecha. Pareció estremecer a todos. Ya veo, dijo Sirius, inseguro. Volvamos al tema, dije con una sonrisa forzada. ¿Dices que la corte roja de vampiros está confabulada con V? Sirius no parecía feliz con el cambio de tema, pero respetó mis deseos de todos modos. No, han estado matando magos indiscriminadamente, gruñó Moody antes de que Sirius pudiera hablar. El Señor Oscuro ha estado luchando contra ellos últimamente. Lo consideré por un momento. Tiene sentido. Quiere gobernar el mundo mágico, no erradicarlo. Si los vampiros lo matan todo, ¿qué le queda por gobernar? Razoné sus intenciones. Eso mismo deduje yo, coincidió Moody con una expresión de aprobación. Por eso he declarado a la Corte Roja como el objetivo principal, por ahora. Hemos cesado todas las hostilidades contra el Señor Oscuro, al menos hasta que nos ocupemos de los vampiros. Asentí. Más vale malo conocido que malo por conocer. Exactamente. No estoy de acuerdo, dijo Bill Weasley y entró en la habitación. Deberíamos estar socavando su poder en lugar de cooperar con él. El mundo no es perfecto, chico, dijo Moody, sin malicia. Seguramente ya habían tenido esta conversación antes. La Corte Roja nos borrará de la faz de la Tierra. No quedará nada que salvar. ¿Vampiros? Escuché un murmullo a mi derecha. Era Clark. Sí. Le hice un gesto con la cabeza. ¿Te refieres a alguien que le tiene miedo al ajo, vive en un ataúd, es un vampiro? Insistió Clark. Esos son vampiros de la Corte Negra. Negué con la cabeza, girándome hacia Hermione, que temblaba ligeramente. Hermione. Ella casi saltó. ¿Sí? Explícale a Clark cómo son los vampiros de la Corte Roja. Creo que no puedo explicarle la lección como tú. Sonreí para animarlo. Ella le devolvió la sonrisa débilmente, antes de adoptar una mirada pensativa. Después de ordenar sus pensamientos, habló. Los vampiros de la Corte Roja son criaturas monstruosas, parecidas a murciélagos, que se esconden tras atractivos disfraces humanos. Llaman a la piel exterior máscara de carne. Clark hizo una mueca ante el término. Son fuertes, rápidos y pueden soportar mucho daño. Son vulnerables a la luz solar y a que les abran el vientre. Otra cosa preocupante es su saliva, un potente narcótico mágico que produce euforia en sus presas. Ella se detuvo y respiró hondo. Bien dicho, Hermione. Levanté la mano para rascarme la nuca. Se estremeció tan levemente que casi nadie lo notó. Pero lo hice. Gracias, Hermione, dijo Clark amablemente, probablemente también habiendo visto su reacción. Me volví hacia Moody. ¿Entonces la prioridad es la Corte Roja? Pregunté para confirmarlo. Moody asintió. Yo maldije. Clark, dije, para llamar su atención. Lo siento.
Pensé que la situación era bastante sencilla, pero con la corte roja aquí, se complica. Si quieres irte a casa, yo, ni se te ocurra terminar esa frase, me interrumpió Clark, con aspecto algo molesto. Te ayudaré con estos vampiros, en lugar de con los magos. Probablemente no sería de mucha ayuda contra los magos, esa pelea de afuera fue increíblemente arriesgada. De acuerdo. Asentí. Además, ¿para qué sirven los compañeros de gremio? Clark sonrió y me extendió el puño. Lo choqué. ¿Compañeros de gremio, eh? Comentó Ron, captando nuestra atención. Me rasqué la nuca. Sí. De momento solo somos Clark y yo. ¿Quieres entrar? Tienes que preguntar, amigo. Respondió Ron con una sonrisa. La habitación empezó a vaciarse, dejándonos a Ron, Clark, Hermione, Sirius y a mí en la cocina. ¿Y ustedes dos? Me volví hacia Hermione y Sirius. Suena divertido, dijo Sirius. Hermione no dijo nada, aparentemente retirándose sobre sí misma. Fruncí el ceño y abrí la boca para decir algo, pero Ron negó con la cabeza, con una expresión triste. Señaló con la cabeza hacia mi habitación. Asentí. Voy a revisar mi habitación, Sirius. Espero que no la hayas convertido en una zona de guerra. Forcé una sonrisa y salí, con Ron siguiéndome. Como si no lo hubieras convertido ya en una zona de guerra antes de irte. La fuerte respuesta de Sirius me hizo resoplar. El trayecto a mi habitación apenas me llevó tiempo. El lugar estaba casi igual que lo había dejado antes de mi viaje a Temen-ni-Gru. Era evidente que lo habían limpiado varias veces, y podía oler el aroma de mi padrino en el aire con mis sentidos, ahora más desarrollados. Su olor giraba principalmente en torno a mi computadora. Probablemente estaba jugando videojuegos constantemente. Eso es lo que era, claro. Juegos. Oí que la puerta se cerraba detrás de mí y me giré para ver a Ron, que parecía un poco aprensivo. ¿Qué le pasó a Hermione? Fui directo al grano. ¿Es tan muerta de miedo? Resopló Ron sin alegría. Sí. Eso es. ¿Qué podría? Repetí, sin terminar la frase. Fuera lo que fuese, tenía que ser muy malo. Era como si su alma estuviera rota. Hermione, una de las personas más voluntariosas que había conocido en mi vida. Hubo mortífagos. La encontraron a ella y a sus padres, mientras todos te buscaban tras lo ocurrido en esa torre, dijo Ron con gravedad, dirigiendo parte de su ira hacia mí. Impidió que el emperador diablo se afianzara en el mundo humano, dije, sin gustarme el rumbo que tomaba la situación, pero aún a la defensiva ante su insinuación. Ron hizo una pausa, asimilando esa información, antes de sacudir la cabeza. Supongo que no puedo culparte por eso, ¿eh? Suspiró Ron. La madurez que mostraba me era completamente ajena. Eran mortífagos de bajo rango, irrumpieron en su casa y mataron a los padres de Hermione, antes de, no dijo qué pasó después, pero pude conectar los puntos. La tuvieron una hora antes de que pudiéramos salvarla, dijo Ron con tristeza. Pero el daño ya estaba hecho. La fuerza abandonó mis rodillas y sentí que caía sobre mi cama. Tuvieron a Hermione una hora. Una hora habría sido una eternidad con semejante escoria. Me estremecí al pensar en lo que me pasaba por la cabeza. El miedo por mi amigo se convirtió en ira justificada. Me incorporé. ¿Quiénes son? Pregunté lentamente y con calma. Ya están muertos, dijo Ron con furia. Yo mismo me encargué de ello. Me detuve un segundo, mirando a Ron con otros ojos. Mi ira no se había olvidado del todo, pero la sorpresa de ver a Ron actuar así fue considerable. Puede que para él fueran meses, pero para mí fueron unas semanas. Recordé a Ron contra Fey Davis, los dos disfrutando de su mutua compañía, o sea, besuqueándose sin parar. Los hice sangrar. Los hice gritar, gruñó Ron, antes de hacer un visible esfuerzo por recomponerse. Para lo que fuera, era demasiado tarde. Y aquí estaba yo, hace menos de 5 minutos, acordando con Maud y César las hostilidades con los mortífagos por un tiempo. Justo delante de Hermione. Lo siento, dije, encogiéndome. No, no puedo, no lo sabía. Ron me miró por un momento, sus ojos ardían, antes de perder ese brillo. No pasa nada. Ron lo ignoró con un gesto, suspirando. Claro que no lo sabías, ¿dónde has estado todo este tiempo? Así que le conté todo. Desde los demonios de Temen-ni-Gru, hasta las artimañas de Erebus, usando a mi madre en mi contra. El plan de Lilith para invocar al ejército demonio, a Agni y Rudra, a Dante y Virgilio, y al propio Mundus. Le conté cómo Dante, Virgilio, Erebo y Baltazar canalizaron todas sus energías en mi ser, antes de que yo las desatara, enviando al rey demonio de regreso a donde vino.
Le conté cómo vagué por el reino de la oscuridad, antes de que me dejaran en Metrópolis, donde inmediatamente me secuestraron y experimentaron conmigo. Cómo me inyectaron el líquido verde del meteorito y cómo, ¿tienen tú? Sí. No sé qué van a hacer con él, dije, con la mirada ensombrecida. No había encontrado mi semen en el complejo abandonado de Luthor Corp. Lo intenté con algunos movimientos de mi varita, pero no obtuve resultados. Quizás ya lo habían usado con una mujer dispuesta a tener un hijo. Simplemente no lo sabía. Luego le conté cómo ayudé a salvar al resto de los infectados por el meteorito, antes de enterarme de las noticias en el Reino Unido y venir aquí corriendo. Me voy a ayudar a los demás, como siempre, dijo Ron con resignación, pero no había verdadera malicia en su tono. Y además trajiste a una amiga. Sí. Clark es muy fuerte. De hecho, es increíblemente fuerte, y está dispuesto a ayudar. ¿Se puede confiar en él? Disimulé una mueca. Sí. Quiero que sepas que probablemente esté escuchando esta conversación mientras hablamos. Ron parecía ligeramente alarmado y confundido sobre cómo eso era posible. Clark, tu mamá tiene unas tetas preciosas. Empecé a hablar de cómo quería hacer cosas cuestionables con su madre adoptiva. Ron intentó no sonreír, pero al final perdió la batalla y se rió a carcajadas. El momento de ligereza duró poco, ya que mis pensamientos volvieron a Hermione y a lo que le sucedió. ¿La corte roja, eh? Dije, acercándome a mi viejo baúl del colegio. Saqué mi capa de invisibilidad y la estudié un momento. El material plateado, fluido y brillante, brillaba bajo la luz que lo iluminaba. La guardé en mi bolsa de piel de moque. Aunque me dé pena admitirlo, dijo Ron lentamente, como si se obligara a pronunciar las palabras. Son una amenaza mayor que él. ¿Alguna idea de por qué están matando magos? Algo sobre un consejo blanco en guerra con ellos. Ron se encogió de hombros. Modi y los adultos parecieron muy perturbados por eso, pero no tengo ni idea de qué significa. El Consejo Blanco, una colección de magos verdaderos de todo el mundo. Jonas, un comerciante de la sección mágica de Metrópolis, me dio una explicación básica de su labor. Le conté a Ron lo que sabía. Magos auténticos. ¿Oí a papá hablar de ellos alguna vez? Ron entrecerró los ojos. Su magia es mucho más volátil cerca de artefactos mugles, más de lo que la nuestra jamás podría serlo. Asentí, guardando esa información para más tarde. Tenía sentido, la verdad. Jonas no parecía tener luces, ni computadoras, ni nada eléctrico en su casa, entonces nuestras comunidades son básicamente blancos fáciles tras la negligencia del Consejo Blanco en esta zona. Intenté resumir la situación. Eso sería todo, probablemente, asintió Ron. Un cuerpo gobernante de magos completamente incapaz de detener a la oposición, me burlé. ¿Dónde he oído eso antes? Negué con la cabeza y fui hacia la puerta. Vamos. Regresamos a la cocina. Clark estaba charlando con Hermione, que parecía un poco más animada que hacía 10 minutos. Ron incluso sonrió al verlo. Clark me vio y frunció el ceño. Probablemente había oído lo que dije sobre su madre. Eso debería enseñarle a escuchar conversaciones privadas. Los ojos de Hermione se encontraron con los míos. Vio mi mirada de disgusto y comprendió al instante. Miró a Ron de reojo, y luego volvió a mirarme. Asentí ante su pregunta no formulada y me senté a su lado. Extendí mi mano junto a la suya. Lo miró fijamente un buen rato, esforzándose por mantener la compostura. Pero aún podía oler la angustia que sentía. Maldita sea, no sabía cómo lidiar con esto. Ella tomó mi mano. Estaba fría, húmeda y temblaba. Le apreté suavemente la mano, frotando el interior de su palma con mi pulgar. Sé cómo te sientes, le murmuré. Se quedó paralizada, probablemente de ira, miedo y dolor. A mí también me lo hicieron. Sonreí, una sombra oscura de mi habitual sonrisa relajada. Me sedaron y me ataron a una mesa de metal. Me violaron. Ni siquiera sé quién lo hizo, continué en voz baja. Quizás estén ahí fuera, haciéndoselo a otros. Tragué saliva con fuerza antes de abrazar a la chica de pelo tupido. Se resistió un segundo, antes de obligarse a relajarse contra mí. Siento no haber estado allí, dije. Lo siento. No es tu culpa. Ella sollozó. Voy a detenerlos. Aunque tenga que matarlos a todos. Cada uno de estos mortífagos pagará por hacerle daño a mi familia, declaré. Hermione se apartó, mordiéndose el labio, como si dudara en decir algo. Se estremeció y negó con la cabeza. Quiero ayudarte. Sentí una repentina inspiración y metí la mano en la bolsa de piel de moque, buscando a tientas el objeto que necesitaba.
Saqué el mencionado objeto y lo sostuve frente a Hermione. Entonces, te confiaré esto, sonreí. Al menos, hasta que termine esta guerra. Harry, graznó Hermione, intentando apartarlo. No puedo aceptar esto. Puedes, y lo harás, negué. La capa es para quien yo elija. Y quiero que la tengas. Empujé el material sedoso y plateado en sus manos, cerrándolas sobre la tela inmediatamente después. Quizás no fue la decisión más inteligente, pero me había ido bastante bien sin la ventaja adicional de la invisibilidad. De todas formas, Hermione probablemente la necesitaba más que yo. Además, era más adecuada para el combate preciso, y la capa de invisibilidad le permitiría asestar algunos golpes devastadores, la invisibilidad le permitía atacar desde casi cualquier ángulo que quisiera. O, si solo quería esconderse en algún lugar hasta que se calmara la situación, también podía hacerlo. Eso también estaba bien. La Corte Roja. Realmente no sabía mucho sobre ellos aparte del hecho de que eran vampiros chupadores de sangre que hacen adictas a sus presas a su saliva narcótica, mágicamente narcótica, por extraño que suene. ¿Dónde opera la Corte Roja en Gran Bretaña? ¿Dónde exactamente? Pregunté, intentando analizar la situación. Eran monstruos de la noche que odiaban el día con pasión. Eso sonó un poco como yo durante un festival de videojuegos. De todos modos, dado que salen durante la noche, tenía que ser algún lugar que estuviera abierto durante la noche en lugar de durante el día. Entonces me golpeó como un mazo en la cara. Clubes nocturnos. Un método estúpidamente fácil para alimentarse de presas desprevenidas. Caramba, fue perfecto. Con solo morder a alguien, se convierte en masilla en tus manos debido al efecto narcótico de la saliva. Ni siquiera alertaría a nadie sobre el peligro, ya que el acto de morder se considera un juego sexual previo entre dos personas y no una amenaza real. La gente estaría vitoreando abiertamente a la pareja que tuvo el coraje de morderse en público. Todo esto llegó a un nivel que ni siquiera había imaginado antes. ¿Y si morder fuera un acto aceptado públicamente, introducido por los vampiros de la Corte Roja a lo largo de los años? Ingeniería social en su máxima expresión. Todo fue insidioso. No estamos seguros, respondió Sirius, con aspecto algo exasperado. Nuestras fuentes los sitúan en algún lugar de la zona este de Londres, con células más pequeñas en Liverpool, Bristol y Manchester. No estamos seguros de dónde están las de Irlanda y Escocia. Eso es lo que está haciendo Remus, explorándolos. La mayor amenaza, continuó Sirius, está en Londres. Pero, con la muerte de Dumbledore, todos corren como gallinas sin cabeza. Nadie quiere defenderse. La población cree que el ministerio, también conocido como los títeres de V, los protegerá, ya que la Corte Roja está atacando a todos los magos, pero él no se molestará en hacerlo. ¿Esperabas algo diferente? Dejaría que los lobos masacraran a las ovejas y se reiría de ello mientras sucedía, respondí. Dame un segundo. Este de Londres. No era una gran ventaja, ni mucho menos, pero podía trabajar con eso. Voy a investigar un poco, dije, antes de levantarme y hacerle un gesto a Clark para que me siguiera. Él obedeció y me siguió a mi habitación sin hacer comentarios. Miró a su alrededor con curiosidad. Esperaba que tu habitación no tuviera luz ni nada parecido. Me equivoqué. ¿Te diste cuenta? Respondí, señalando a todos los aparatos electrónicos mientras él se sentaba en mi cama. Sí, la habitación está especialmente protegida contra energías mágicas. La magia y la electrónica no se llevan muy bien, ¿sabes? Clark asintió sin comprometerse. Me di la vuelta y me senté frente a la computadora, moviendo un poco el ratón para que saliera del modo de suspensión. Empezó con un zumbido inusualmente fuerte. Supongo que necesitaba limpiar los ventiladores o algo cuando tuviera tiempo. Esperé pacientemente, asegurándome de que la computadora no se congelara cuando decidiera usarla, antes de abrir el navegador Mozilla Firefox. ¿Qué buscas exactamente, Harry? Preguntó Clark con curiosidad, inclinándose hacia adelante mientras yo empezaba a escribir y a hacer clic. Bueno, empecé. Sirius dijo que los vampiros de la Corte Roja operan en algún lugar del este de Londres, ¿verdad? Clark asintió en señal de confirmación. Sí, ¿y qué? Preguntó, sin entender muy bien a dónde quería llegar. Bueno, piénsalo un segundo, dije. Fuera de las comunidades mágicas, nadie cree en la existencia de los vampiros. Eso significa que pueden actuar en público, con impunidad. Realicé algunas búsquedas mal dirigidas y algunos enlaces sin salida, así como una gran cantidad de anuncios de agrandamiento del pene mientras Clark absorbía la información. ¿Y como son criaturas de la noche, qué?
Empezó Clark con una sonrisa incrédula. ¿Dices que van a operar en clubes nocturnos o algo así? La sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta de que era exactamente lo que estaba insinuando. Ajá. Aquí vamos. No es cualquier discoteca, dije triunfante. Mira esta porquería. Giré la pantalla hacia él. El río carmesí. Clark leyó las palabras. Bar, posada, masajistas. Es un burdel glorificado. Casi me reí si la situación no fuera tan grave. Hasta el nombre le queda bien. El río estaría carmesí si estuviera carmesí de sangre. Claro. Clark ahogó un suspiro. ¿Qué les pasa a los malos con esos nombres tan fáciles de adivinar? Lo sé, ¿verdad? Sonreí, antes de señalar la computadora. Eso tardó como, ¿qué? 5 minutos máximo. Pero no era solo la idiotez de los vampiros. Esta era otra razón más por la que la Orden, y la comunidad mágica en general, tenía tantos problemas con los vampiros. A diferencia de esos inmundos chupasangres, los magos no se mantuvieron al día con los tiempos, porque creían estar por encima de los mugles. La tecnología era inútil, ¿verdad? ¿Para qué molestarse en aprender a usar internet o los canales mugles? Esas cosas eran para mugles, sangre sucia y traidores a la sangre, ¿verdad? Estaba absolutamente seguro de que tal arrogancia sería la perdición de los magos de la varita. Ni siquiera eso, quizá 2 minutos, dijo Clark, levantándose de la cama y paseándose por la habitación. Harry, tenemos que abordar esto con mucho cuidado. Asentí. De acuerdo, dije con gravedad. Los vampiros probablemente traerán consigo a muchos de sus esclavos mentales drogados. La mayoría de ellos, víctimas involuntarias o inconscientes, sin duda. Clark hizo una mueca ante esa información en particular. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Clark. ¿Cómo matamos a los vampiros sin dañar a la gente? Tienes la velocidad y la fuerza, razoné. Agarra a todas las víctimas que veas y sácalas de ahí. Yo me encargaré de cualquier otra cosa que se interponga en nuestro camino. Ojalá sean vampiros. ¿Estás seguro? Clark frunció el ceño. Podría ayudar en la lucha. ¿Seguro que puedes enfrentarlos tú solo? ¿En serio? Dije. La verdad es que no lo sé. Tengo mucha fuerza, velocidad y rapidez de reacción gracias a mi magia matadragones relámpago y a los experimentos que me han hecho. Si puedo derrotar a las fuerzas demoníacas de Temen y Gru, así como a los asesinos de Mundus, continué, ignorando el escalofrío que me producía la idea de que estuvieran experimentando conmigo. Entonces, un grupo de vampiros de la Corte Roja debería ser fácil, ¿verdad? Por otro lado, seguí. Pelearemos contra estos tipos en su propio terreno, y seguro que tienen mejoras físicas similares. Quizás no estén a mi nivel, pero si unas cuantas docenas de ellos te atacan a la vez. Clark se quedó callado, asintiendo en señal de comprensión. Era como tener que esquivar grupos enteros de lujurias infernales atiborradas de esteroides y cafeína. Esperaba no encontrarme en una situación así. Peor aún, añadí. No son monstruos normales. No serán lentos, ni tampoco tontos. Deberíamos esperar situaciones con rehenes, tácticas de guerrilla, de todo. Diablos. Puede que hagan que sus esclavos mentales lleven ametralladoras, o algo así. Yo, ni siquiera había pensado en esa posibilidad, admitió Clark, con aspecto un poco confundido. ¿Por qué los seguirían sus esclavos si tuvieran armas? No lo entiendes, hombre, le expliqué con paciencia. Esa gente no quiere que los liberemos. Son drogadictos, adictos a la saliva narcótica que les inyectan los vampiros de la Corte Roja. Hay que apartarlos a la fuerza. Ya veo, dijo Clark, apretando los ojos durante unos segundos, como si estuviera dándole vueltas a algo. Los abrió de nuevo. ¿Cómo derrotamos a los vampiros? Preguntó Clark. Sé que tu amiga Hermione dijo algo sobre ellos, pero lo olvidé. Le abren el estómago para que salga la sangre. La sangre humana le sirve de fuente de energía, si es que eso tiene sentido, le expliqué. Clark asintió. ¿Algo más? Supongo que aplastarle el cráneo con tu fuerza descomunal funcionaría, razoné con un gesto de desdén. Probablemente también podrías quemarlos con esa visión de calor tuya. Me levanté de la silla y me giré hacia Clark, quien me miraba con determinación. Sí, ese es el plan, dije. Este será el primer trabajo oficial de nuestro gremio. Llegar a Río Carmesí, salvar gente, matar vampiros e intentar no morir. Clark se llevó la palma de la mano a la cara, sonriendo a pesar de sí mismo. Más vale que paguen bien. No te preocupes, Kent. Me conformo con eso, bromeé. Gay. Erebus tintineó en su funda. Cállate, Erebus.